¿A dónde nos vamos esta semana, Javier? Pues esta semana viajamos a Torrejón de Ardoz, viajamos con un amigo, Jorge, que en el año 1998 vivió allí una experiencia que le marcó hasta hoy. No solo a él, también varios compañeros que estaban con él ese día recuerdan perfectamente los hechos, y no solo ellos, mucha gente, muchas personas siguen a día de hoy compartiendo este tipo de experiencias en diferentes sitios de Internet. Para que nos hagamos una idea, esta persona, Jorge, en el año 98 se encontraba haciendo la mili en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Allí había un viejo hospital, sigue habiendo un antiguo hospital, que fue el Hospital Americano durante la Guerra del Golfo, un hospital que cerró sus puertas en 1992. Allí se produjeron importantes muertes, ¿no? y bastante sufrimiento, y ese edificio, ese lugar, podemos imaginarlo como esos sanatorios también, ¿no? que están esparcidos por nuestra península, esos edificios blancos, enormes. ¿Existe todavía? Existe todavía. Es un lugar donde bastantes personas aseguran haber sido testigos de extraños fenómenos, y es lo que ocurría en aquellos días del año 98. Esta persona, Jorge, estaba acostumbrada a escuchar a altos cargos e incluso hablando de los fenómenos que habían vivido en ese lugar. Estaba acostumbrado también a ver las patrullas inspeccionando el edificio por dentro, porque algunos aseguraban ver incluso extrañas luminarias cuando la luz se había cortado hacía más de 6 años, justo cuando el hospital cierra sus puertas por completo. Así que una tarde, él, junto a otros 4 amigos, decide adentrarse en el hospital para comprobar en primera persona qué es lo que está ocurriendo allí y si es cierto que los fenómenos de los que habla todo el mundo se producen cuando alguien se pasa a esos lugares, ¿no? Y ya desde el primer momento, tanto Jorge como sus compañeros se convierten en testigos directos de lo que ese hospital parece querer mostrarles. Bueno, nosotros entramos pues por una de las ventanas, bueno, en un plan, porque claro, obviamente esto estaba totalmente acordonado y nada más entrar, imagínate todos esos pasillos que tienen los hospitales sin luz y con las puertas cerradas, pues obviamente ahí no hay ninguna luz, ninguna posibilidad de que entre ninguna fuente de luz natural. Estaba completamente oscuras, entramos con unas linternas bastante potentes y de repente lo primero que nos encontramos nada más entrar pues fue una bola de luz que apareció allí y se expandió como hacia afuera, fue un resplandor importante. Y fue una luz de dentro a afuera, o sea, los que estábamos allí vimos claramente que esa luz era totalmente del interior del hospital. En ese momento, los 5 amigos que están en el interior de ese hospital empiezan a correr completamente desorientados por esos largos pasillos que todos hemos recorrido alguna vez en esos hospitales, ¿no? Cada uno sale corriendo por diferentes estancias. Se separan, o sea, lo que nunca hay que hacer. Claro, se separan, no saben dónde ha ido a parar cada uno, llegan a perderse hasta el punto de que nuestro amigo Jorge llega a verse completamente solo en medio de un enorme pasillo en el que a un lado hay un ascensor, ¿no? Esos ascensores que tantas veces ha escuchado a algunos de sus compañeros asegurar que los habían visto ponerse en marcha solos. Y es entonces cuando él, una vez más, es testigo del misterio. Cada uno pues fue por un sitio. Yo fui por una parte, que había un pasillo con ascensores, que es cierto que yo los vi subiendo y bajando. Recuerdo 3 ascensores y los 3 estaban en marcha, subiendo y bajando constantemente. Entonces seguimos corriendo cada uno por su lado y aparecimos, curiosamente, en la única entrada que había a este famoso tanatorio. ¿Ha dicho tanatorio? Sí, justo en la parte a la que ellos, como él decía, llegan a encontrarse de pura casualidad, es una zona oscura del hospital, una zona donde hay una puerta, una de esas puertas giratorias, ¿no?, que se abren en los hospitales y que da a una escalera que baja a una de las zonas más oscuras. Es el sótano del hospital donde está la morgue, el lugar donde eran llevados pues esas personas que fallecían, ¿no?, durante la guerra y que eran trasladadas al hospital. En ese momento,
él recuerda también que justo en ese lugar, en ese punto en el que todos han coincidido, esas puertas que se abren hacia la oscuridad, también otros tantos aseguraban haber visto figuras como de una persona que se movía por allí. Una vez más, Jorge vuelve a ver algo que le deja completamente asombrado. Yo quedé un poquito más adelantado que ellos y el grupo se quedó un poco más rezagado. Yo en ese momento lo que hice fue, dije, bueno, pues ya que estamos aquí, voy a mirar a ver qué pinta tiene esto del tanatorio y ya nos vamos. Ya empecé a bajar un poco las escaleras y me encontré las típicas puertas que son abatibles. Entonces, al lado justo de esa puerta había como una camilla que no se veía con, no sé cómo explicarlo, no se veía como una imagen sólida. Yo es algo que nunca había visto igual, era algo que no se veía con solidez, pero sí se veía en la camilla como si hubiera cosas dentro, se veía que había relleno, se veía... Cuando una cama está vacía, pues eso, se ve completamente liso, y ahí se veían, pues eso, bultos. Yo ya no tenía la conciencia como para determinar si esos bultos eran una figura humana o qué era. En medio de ese pasillo, esa especie de camilla que él dice que no la ve con una textura normal, no la ve sólida, y ese bulto que por circunstancias del miedo que están pasando en ese momento no llega a atisbar si puede ser una figura humana o si puede ser otra cosa. Lo cierto es que a partir de ese instante, en ese preciso momento, él decide abandonar el viejo hospital, sale corriendo de allí junto a sus compañeros, tienen que abandonarlo además por una ventana porque están tan atemorizados que no consiguen orientarse para encontrar la puerta de entrada y salen corriendo por una ventana que encuentran abierta en ese momento. Y lo cierto es que a partir de ahí, cuando comparten esa experiencia con otros compañeros, empiezan a descubrir nuevas historias. Parece ser que durante los días posteriores seguían haciéndose patrullas al interior del edificio porque parecía que había alguien en el interior, pero de repente empiezan a tener acceso a historias de gente que se ha encontrado con la figura de lo que parecía un soldado americano. Y a nosotros nos comentaron que otro compañero en su día, por todo este tema de las luces que se apagaban y se encendían, pues se pensaban que estaba desocupado, gente con linternas o algo. Entonces parece ser que bajó una patrulla y una de esas patrullas se aventuró a bajar a Morde, ¿no? Entró y pasó esas puertas abatibles. Él llegó a entrar allí él solo. Y entonces ahí fue cuando tuvo esta aparición del famoso soldado americano que comentan el piloto, dicen, porque debe de ser que iba informado con el informe de piloto de los Estados Unidos. Y esa persona, de hecho, cuando quiso salir, esa puerta quedó cerrada durante un buen tiempo y se quedó, parece ser, el piloto hablándole y él no podía salir de allí y esa persona quedó en mal estado, claro, de la cabeza. No es la primera historia que nos cuentan de ese mismo entorno y hace bien poco, ¿verdad? Sí, nos han contado que al parecer se ocultan bastantes cosas. Bueno, es un lugar capital en la información en España, ¿no? La base aérea de Torrejón de Ardoz y sus aledaños, ¿no? Sí, pero gente que conocimos hace poco que eran exmilitares nos contaba que allí se ocultaban algunos secretos que no nos los creeríamos si los viéramos y que con eso un poco juegan, ¿no? En la ocultación de esos secretos. Algunas naves no sabía muy bien cómo explicarlo ni hasta qué punto darnos información porque nos decía, es que tengo hijos y entonces no puedo hablar demasiado. Pero nos decía que sí, hablábamos de prototipos, hablábamos de naves que estaban ocultando tecnología y era otro tipo de tecnología no terrestre. Pues bueno, ahí lo dejamos porque no pudimos averiguar nada más. Aquí hablaban también, otro de los casos que ellos comentaba, que Jorge nos decía, ¿no? Y que conocían, parece ser, muchos de sus compañeros, es la historia de un soldado que incluso había llegado a quitarse la vida después de ver algo extraño en uno de esos ascensores que él había visto funcionando completamente solos. Esta persona, hemos conseguido el nombre, Carlos, parece ser, que se encuentra con algo en uno de esos ascensores, no llega a compartir con nadie la experiencia de lo que él llega a ver, pero queda tan trastornado que días después de la experiencia acaba quitándose la vida.